El día de hoy tenemos este Komatsu, es el mismo al que le cambiamos el alternador la vez pasada y lo reportan que ya no funcionó. Como pueden ustedes observar, la batería se encuentra muerta. Probablemente con el tiempo que duró trabajando con el alternador dañado, pudo haberse dañado la batería. Ahorita vamos a intentar arrancarlo con este jumper arrancador. Vamos a conectarlo. Vamos a ver si quiere arrancar y ver por qué está haciendo esa falla. Ahí ya lo conectamos. Vamos a darle marcha. Está súper muerta la batería. Permítanme. Ya lo pudimos echar a volar. Ahorita vamos a revisar que esté cargando el alternador, el que pusimos nuevo. Pero yo me inclino a que como estuvo trabajando bastante tiempo con el alternador dañado, la batería obviamente se dañó. Ahorita lo arrancamos con el arrancador, con este. Vamos a revisar que esté cargando bien. Aquí tengo ya el multímetro listo. Lo vamos a conectar. Nos vamos a apoyar con esta herramienta. Ya se rompió este. Dejen, pongo uno nuevo, permítanme. Ya le cambiamos la terminal, la pinza, porque se dañó, miren, se rompió, pero ya le pusimos una nueva. Ya tengo el equipo encendido, como podemos observar, está cargando el montacargas, bueno, el alternador. Vamos a encenderle las luces para ver qué tanto baja. Sí está cargando. Lo vamos a dejar un rato encendido para ver si se recupera la batería, y vamos a hacerle unas pruebas para estar seguros que es la batería la que está dañada. Vamos a dejarlo un ratito encendido, unos 10 minutitos, para revisarlo. Ya tengo el equipo encendido, ya tiene buen rato trabajando. Como podemos ver, nos está metiendo el alternador una carga de 14.2 voltios. Está sin las luces encendidas. Vamos a encender las luces para ver cuánto está consumiendo. Se baja hasta 13, 13.5, 13.6. Está perfectamente bien. Están las luces encendidas. Perdón. El equipo está trabajando. Vamos a continuar monitoreando el equipo, pero todo parece indicar que nuestro problema va a ser la batería. Pues efectivamente, todo parece indicar que nuestro problema va a ser la batería, ya que el alternador sí está metiendo la carga suficiente. Ahorita vamos a hacer una prueba rápida. Vamos a desconectar el multímetro de la batería. Vamos a desconectar el positivo, el cable positivo de la batería, y lo vamos a retirar. Si el equipo se mantiene encendido, eso me quiere indicar que el alternador está generando la suficiente carga para que el equipo trabaje. Recordemos que la batería sirve nada más para arrancar el motor. El que mantiene al equipo encendido en todo momento es el alternador, porque está generando constantemente energía. Si yo desconecto el positivo de la batería y el equipo se apaga, eso me indica que el equipo, el motor, está trabajando con la carga que tiene la batería y que el alternador no está funcionando. Pero si el equipo se mantiene encendido al desconectar yo la batería, eso me indica que el alternador está funcionando. Ya desconecté el multímetro de aquí, el equipo está encendido, la batería está bien sujeta. Vamos a aflojar el positivo y lo vamos a desconectar. Recuerden, si el equipo se apaga, pues el alternador no está trabajando. Permítanme.
pueden observar, aquí está desconectado, no está alimentando y el equipo se mantiene encendido. ¿Por qué? Porque el alternador está trabajando, está generando el suficiente voltaje para que el equipo se mantenga encendido. Recuerden que la batería es nada más para darle arranque al motor, la batería no tiene otro funcionamiento más que ese. A nosotros, al conectarlo nuevamente, el alternador está generando su voltaje suficiente y lo está regresando a la batería para que se almacene. Pero el que hace toda la función es el alternador. Espero les haya servido este video, denle like, suscríbanse al canal, coméntenme qué les ha tocado ver en estos equipos de la marca Komatsu. Y pues efectivamente en este equipo anteriormente habíamos cambiado el alternador, se lo pusimos nuevo, pero duró unos días trabajando con el alternador dañado, entonces eso nos provocó que se dañara la batería. Una solución más real en tu montacargas. Denle like, suscríbanse al canal y espero les haya gustado este video. Saludos.